Me llamo Cora. Tengo 27 años. Aprendí que la traición no siempre llega con gritos o portazos. A veces espera silenciosa detrás de una cerradura nueva que ni siquiera sabías que existía. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Café tragado demasiado rápido. Llaves lanzadas a mi bolso. Una despedida apresurada de una casa que nunca se sintió realmente mía, a pesar de los 1,200 pesos que transfería cada mes. Estaba a mitad de mi turno cuando mi teléfono vibró. Una vibración inofensiva que llevaba el peso de un terremoto. Casi la ignoré. Casi. Miré la pantalla y vi el nombre de mi madre iluminado, seguido de un mensaje que me vació el pecho de un solo soplo. Tu cuarto ahora es de tu hermana. Ve por tus cosas al jardín. Recuerdo haberlo leído de nuevo, convencida de que el cansancio había difuminado las palabras hasta hacerlas más crueles que la realidad. Pero las letras no cambiaron. Allí estaban, frías y definitivas, como si las hubieran escrito extraños. Mis compañeros de trabajo seguían hablando. Las impresoras zumbaban. Los teléfonos sonaban. Y sin embargo, el mundo se había inclinado, dejándome aferrada al borde de mi escritorio mientras los recuerdos chocaban con la incredulidad. Me había mudado de regreso a casa después de que mi padre insistiera que eso me ayudaría a ahorrar dinero, una frase que ahora sonaba como una broma susurrada a mi costa. Ahorrar dinero mientras le pagaba 1,200 pesos al mes de renta. Ahorrar dinero mientras financiaba reparaciones, comida, servicios, contribuciones que me hacían sentir menos hija y más una inquilina invisible sin contrato, sin protección, sin voz. Mi hermana ni siquiera había mencionado querer mi cuarto. Sin advertencia, sin conversación, solo un desalojo digital enviado entre reuniones. No llamé. No rogué. El orgullo y el shock soldaron mi mandíbula. Pero debajo de ellos, algo más firme se estaba formando. Algo mucho menos frágil que el dolor. Terminé mi turno en una neblina. Cada minuto se estiraba dolorosamente, mi mente repitiendo cada cena familiar, cada sonrisa forzada, cada recordatorio sutil de que aún vivía bajo su techo, como si mis pagos fueran imaginarios. Cuando finalmente manejé a casa, la verdad me recibió con claridad humillante. Mis pertenencias, mi ropa, libros, fotos enmarcadas, la colcha que mi abuela hizo, estaban esparcidas por el jardín delantero como desechos no deseados. Los vecinos fingían no mirar. Algunos sí lo hicieron, y allí, brillando bajo el sol de la tarde, estaba el insulto final, la puerta principal, sellada con cerraduras desconocidas. Mis llaves, que antes eran símbolos de pertenencia, de repente eran pedazos de metal sin sentido. Me quedé paralizada, una extraña calma se asentó sobre mí. Del tipo que sigue cuando la rabia quema demasiado para exteriorizarse. Mis padres no abrieron la puerta. Ninguna disculpa, ninguna explicación flotando por las ventanas. Solo silencio, denso y deliberado. El mensaje había dicho todo lo que ellos pretendían comunicar. En ese momento, la humillación podría haberme aplastado. Casi lo hizo. Pero la humillación tiene un curioso gemelo, la claridad. Y la claridad puede ser peligrosamente poderosa. Recogí lo que pude sin drama. Cada objeto colocado en mi auto, no como una hija derrotada, sino como alguien que cierra un capítulo en silencio. Cada recuerdo del apoyo económico que brindé se repetía con un nuevo significado. Cada transferencia bancaria, cada sacrificio, cada sueño pospuesto se agudizaba como evidencia. El camino alejándome de esa casa se sintió surrealista, como salir de una vida que había sido reescrita sin mi consentimiento. Mis manos temblaban sobre el volante, no por tristeza, sino por la realización de que algo fundamental se había roto. Ellos esperaban lágrimas, tal vez súplicas, tal vez rabia. Esperaban que aceptara su decisión como autoridad incuestionable. No esperaban lo que vino después. Conduje directo al juzgado. No a casa de un amigo, no a un motel, no a llorar en un estacionamiento, sino a un edificio de pasillos silenciosos y luces fluorescentes donde las emociones importaban menos que la documentación. No fue la venganza la que me guió por esas puertas. Fue la simple negativa a ser tratada como desechable después de años de contribución. La voz del secretario era rutinaria, indiferente. Sin embargo, para mí, sonaba como el inicio de algo irreversible. Mostré mis registros, mis pagos, mis pruebas. Cada hoja de papel era un contrapeso al mensaje que había intentado borrar mi lugar. Con cada firma,
Una extraña firmeza reemplazó al shock inicial. Ese día me di cuenta de que la dignidad no siempre es ruidosa. A veces la dignidad es una pluma moviéndose sobre un formulario. Una decisión tomada sin espectáculo, un límite trazado con tinta en lugar de lágrimas. Para cuando volví a salir a la luz del atardecer que se desvanecía, el cansancio se había mezclado con una resolución tranquila e inquebrantable. Mis padres creían que cambiar las cerraduras pondría fin a la historia. Creían que un mensaje de texto podía redefinir la realidad. No tenían idea de que ya estaba llegando otro tipo de golpe. No impulsado por la rabia, sino por el proceso, por la ley, por consecuencias que nunca imaginaron. Después de salir del juzgado, no me sentí victoriosa ni aliviada. Me sentí anclada, como si algo irreversible se hubiera puesto en marcha. Las luces de la ciudad se difuminaban frente a mi parabrisas mientras mi mente reproducía el mensaje una y otra vez. Tu cuarto ahora es de tu hermana. Ve por tus cosas al jardín. Esas palabras me habían sacado de una casa, pero también me habían empujado hacia la claridad. Mis padres creían que tenían poder absoluto porque era su casa, sus reglas, su decisión. Lo que nunca consideraron fue que mi dinero, mis aportaciones, mis 1,200 pesos cada mes, habían creado una realidad que no podían simplemente cerrar con llave. Pasé los días siguientes moviéndome por la vida como alguien cargando una tormenta secreta. Me quedé con una amiga, respondía preguntas con medias sonrisas y esperaba. Esperar era lo más difícil. Hay algo agonizante en saber que las consecuencias vienen mientras el resto del mundo sigue como si nada hubiera cambiado. Mi teléfono permaneció casi en silencio. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ni rastro de culpa. Solo un silencio obstinado, casi arrogante, como si esperaran que regresara arrastrándome, humilde y obediente. Pero la humillación ya se había transformado en algo mucho más peligroso para sus expectativas: determinación. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: ellos eligieron esto, no yo. Eligieron las cerraduras. Eligieron el jardín. Eligieron reducir a su hija a un montón de pertenencias bajo el cielo abierto. Para la noche del jueves, la tensión dentro de mí se había convertido en un alambre. Apenas dormí, no por miedo, sino por anticipación. Me imaginaba el momento en que lo abstracto se volvería real. Cuando los papeles dejarían de ser tinta para convertirse en impacto. El viernes llegó con una extraña quietud, el aire mismo parecía cargado. Estaba sentada en la cocina de mi amiga, mirando una taza de café frío, cuando finalmente sonó mi teléfono. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Por un instante, pensé en ignorarlo, dejando que la llamada quedara sin responder, como mi dignidad días atrás, pero la curiosidad ganó. Su voz estaba inestable, despojada de su habitual agudeza. Cora, ¿qué hiciste? La pregunta no llegó como acusación, sino como confusión con un borde de pánico. Antes de que pudiera responder, continuó, las palabras atropellándose unas a otras. Hay un sheriff aquí. Mamá está llorando. Papá parece que no puede respirar. No dije nada, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. El momento había llegado. No con drama, no con confrontación, sino exactamente como el sistema lo había prometido. Tranquilo, procedimental, devastadoramente oficial. En mi mente lo podía ver, el golpe en la puerta, firme e indiferente. La seguridad de mi padre disolviéndose en inquietud. La certeza de mi madre resquebrajándose bajo el peso de la autoridad. No podían ni descartar ni discutir con él. El sheriff no estaba allí para gritar o amenazar. No lo necesitaba. Los papeles hablaban con un lenguaje mucho más aterrador para quienes se creían intocables. Lenguaje legal, impersonal, absoluto. La respiración de mi hermana se volvió irregular al teléfono. Están diciendo cosas sobre desalojo ilegal. La inquilina escribe registros financieros. Cada frase debía sonar surrealista dentro de esa sala, rebotando en paredes que habían sido testigo de mi infancia, mis sacrificios, mi obediencia silenciosa. Mis padres habían reescrito las reglas de nuestra relación con una cerradura. Ahora esas reglas se estaban reescribiendo otra vez, esta vez con estatutos y regulaciones que nunca se molestaron en entender. Me imaginé la cara de mi padre palideciendo, el mismo hombre que una vez me dio lecciones sobre responsabilidad. Ahora confrontado con una versión de la responsabilidad que no podía intimidar ni ignorar. Imaginé las manos de mi madre temblando, no de rabia,
sino por darse cuenta de que las decisiones tomadas con arrogancia a menudo regresan, vestidas de consecuencias. Papá dice: has avergonzado a la familia. Mi hermana susurró, como si la acusación aún tuviera poder. Casi me río, pero el sonido que salió fue más suave, cansado, con un borde más frío que la amargura o la vergüenza, una palabra tan frágil para lo que habían hecho. Un escudo tan conveniente contra la responsabilidad. La verdad era brutalmente simple. Esperaban obediencia, no resistencia, silencio, no documentación, lágrimas, no un juzgado. La presencia del sheriff rompió la ilusión de que la autoridad familiar existía fuera de los límites de la ley. Por primera vez, se vieron obligados a verme no como una hija dependiente, sino como alguien cuyas aportaciones tenían peso legal, cuyo desplazamiento tenía consecuencias, cuya dignidad no podía desecharse a la ligera. Cuando la llamada terminó, me quedé inmóvil, absorbiendo la extraña mezcla de emociones dentro de mí. No hubo alegría en su angustia, ni éxtasis triunfal, solo un profundo y firme sentido de equilibrio restaurado. Acciones encuentran consecuencias. Causa encuentra efecto. El universo tiene una forma de corregir ciertos desequilibrios con precisión implacable. Mis padres cambiaron las cerraduras mientras yo trabajaba. Creyeron que eso era el fin de la historia. Creyeron que un mensaje de texto podía borrar años de pagos, sacrificios y respeto básico. Pero para el viernes, un sheriff estaba en su puerta con papeles que los hicieron sentir mal. Papeles que devolvían la realidad al lugar que habían intentado negarme. Y si hay algo que esta experiencia grabó en mis huesos, es esto: nunca confundas silencio con debilidad, y nunca confundas paciencia con rendición. A veces, la respuesta más poderosa es la que se da sin gritos, llevada por nada más dramático que un golpe en la puerta, una placa y el peso innegable de la verdad.